Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver un tema novedoso. Vamos a iniciar sobre las telecomunicaciones móviles. Aquí va a prevalecer el espacio aéreo para poder comunicarnos de manera remota o distante. Por eso son telecomunicaciones. Y son móviles porque uno de los que intervienen en el proceso de comunicación está en movimiento, o ambos, dependiendo. Básicamente en este curso lo que vamos a ver es los diferentes sistemas de comunicaciones móviles y nos enfocaremos de manera precisa en el sistema de GSM, de 2G, para la comunicación telefónica. Y al final haremos una visita aquí de manera fotográfica a algunos sitios celulares para que ustedes vean los equipos que cuentan. ¿Por qué es importante este tema para el perito forense? Pues sabe muy bien que para intervenir las comunicaciones, pues necesitamos ver todos los ámbitos de las telecomunicaciones y ver qué puntos son vulnerables para la intervención, para alguna intromisión indeseable, o bien para ver los datos que se manejan en el intercambio de comunicación, en el establecimiento de las llamadas, toda vez que conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, los sistemas de procuración de justicia y de impartición de justicia le pueden solicitar a los operadores de este tipo de sistemas información que permitan esclarecer unos hechos constitutivos de un delito. Vamos a revisar precisamente estos tipos de sistemas y qué información se maneja. De ahí su importancia. Posteriormente hablaremos de los sistemas de 3G, de 4G y de 5G y haremos unas prácticas para que la comprensión de estos temas sea de la mejor forma. Muy bien. Todo sistema de comunicación comprende estos elementos: una fuente y un destino, es decir, un transmisor y un receptor. Pero cuando son sistemas bidireccionales, el receptor se convierte en transmisor y el transmisor en receptor y viceversa. Para ello se requiere un canal. Ese es básicamente el sistema elemental y más básico de un sistema de comunicación. Ahora, el sistema de comunicación, cuando el medio o el medio de transmisión es el aire o el espacio, bueno, se vuelve inalámbrico. Para ello requerimos, si lo quieren ver de esta manera, un medio conocido como portadora. Es una señal de radiofrecuencia analógica que es la que nos va a servir para transportar la información. Es por ello que muchas veces podría decirse, bueno, no se requiere ningún medio. Pues sí se requiere una frecuencia como portadora para poder transportar mi información, ya sea una información analógica o una información digital. Aquí están los conceptos de fuente y transmisor. Por ello se requieren canales de comunicaciones. Existen diferentes tipos de canales de comunicaciones, ya vieron algunos de ellos, que son los cables, el alambre, el cable coaxial, la guía de onda, la fibra óptica, el enlace de radio para nuestro caso, y para este tema en común, como son comunicaciones móviles inalámbricas, pues no, se requiere un enlace de radio, el cual puede transportarse a través del aire, a través del espacio, incluso del vacío. Las radiofrecuencias pueden trasladarse a través del vacío, no así a través del agua. El agua las atenúa. Para ello hay que considerar elementos de ruido, interferencia que afectan a estas señales electromagnéticas. Posteriormente hablaremos de ellas, toda vez que se desplazan a través de la atmósfera. Por ello, elementos como atmosféricos como la lluvia, los obstáculos, las construcciones, los edificios, pues se vuelven de alguna manera un elemento primordial, toda vez que obstaculizan la transmisión de ese tipo de señales.
Bueno, nuevamente tenemos el concepto. Aquí observamos los inicios de las telecomunicaciones, o sea, comunicación a distancia, lo que significa telecomunicaciones, desde los sistemas que se utilizaban de manera manual, el switcheo. Ustedes los pueden ver en las películas ya antiguas del siglo pasado, cuando se tenía que marcar a una operadora para poder enlazar la comunicación. Entonces aquí en el lado izquierdo vemos una fotografía de un operador que a través de jumpers une las líneas telefónicas para que se establezca las llamadas. Esto se llama switcheo. Este switcheo se realizaba de manera manual. Se le llamaba a la operadora y ella hacía esta unión. Los sistemas evolucionan y ahora es automático, pero sigue siendo el mismo principio, el switcheo, la interconexión. La señal de entrada se interconecta con una señal de salida. Es una matriz de interconexión y todavía se sigue. Entonces existe switcheo de circuitos y switcheo de paquetes. Ahorita primero surgieron los de circuitos que se ocupan para la comunicación de voz y los de paquetes para las comunicaciones de datos. En su momento no existían los de paquetes, fueron evolucionando y su evolución fue tan rápida, cuestión de un par de décadas. Lo que teníamos hace 15 años, pues era de alguna manera suficiente para poder comunicarnos de manera básica. Ahora con estos sistemas tan sofisticados de 4G y ahora que se viene 5G y en el aspecto inalámbrico y ya ustedes vieron en el aspecto de redes de computadoras, pues velocidades enormes. La evolución con la fibra óptica ha mejorado estos sistemas. Aquí podemos observar en el lado derecho un sistema como el que tenemos en la casa, un módem inalámbrico que le da cobertura a todos los dispositivos que están cercanos a él, el Wi-Fi, o tan sofisticado como un sistema de comunicación satelital, donde los satélites que están geoestacionarios, que están en la órbita a aproximadamente 35,000 kilómetros de la Tierra, sobre el Ecuador, nos sirven para comunicarnos. Están fijos, se giran conforme gira la Tierra, es decir, los vemos como si estuvieran fijos. Hay otro sistema de satélites de órbita baja, LEOs, que nos sirven para cuestiones de GPS, de posicionamiento global, que nos proveen, además del posicionamiento, la ubicación, nos proveen una señal de sincronía muy útil en las telecomunicaciones, sobre todo aquellos sistemas de comunicaciones síncronos que requieren para que se enlacen dos equipos, saber en qué momento empieza el mensaje, el paquete, Ethernet, IP, en qué momento inicia la trama PSM que en su momento platicamos, pues se requiere que el sistema receptor sepa en qué momento empieza un 1 o un 0 de la trama. Eso se le llama sincronización. Todos los sistemas deben estar sincronizados. Y para eso se ocupa, además de las comunicaciones vía satélite, pues los de órbita baja, pues sirven para la sincronía. Y así hay muchos sistemas inalámbricos. Vamos a seguir. Básicamente, un sistema inalámbrico, ya lo vimos, para que pueda transportar un mensaje de un transmisor a un receptor, se requiere el medio de una portadora. Es decir, no es más que una señal de radiofrecuencia, cuyos parámetros, ustedes los deben de saber, es una amplitud, una frecuencia y una fase. Si la señal empieza desde 0, tendría una fase de 0. Si está desfasada a 90 grados, 180, etcétera. Y ahí serían esos tres tipos de parámetros de una señal. ¿Cómo monto una señal de información que es el mensaje que quiero enviar sobre la portadora, que es quien va a llevar ese mensaje? Bueno, modifico uno de sus parámetros. Si modifico la amplitud, estaríamos en una amplitud modulada, que es un fenómeno que se da mucho en comunicaciones móviles. Modulación. Es decir, modulo la señal en uno de sus parámetros, lo cual significa que lleva un mensaje implícito. Modular en amplitud
modular en frecuencia, como el dibujo que tenemos aquí en color azul. Ahí estoy modificando su frecuencia, si lo pueden ver como un acordeón, ¿no? No modificamos su amplitud, la amplitud es básicamente la misma, es fija, lo que se modifica es la frecuencia. La figura en color rojo del medio, ahí se modifica la amplitud y permanece constante la frecuencia, ¿sí? Sobre una señal eh, digital, por así decirlo. Entonces tenemos dos tipos de modulación. Básicamente aquí tenemos la manera en cómo se modula utilizando la voz como mensaje. Si ocupo esta información como mensaje, la envío a un modulador, el cual no es más que un mezclador. Por un lado entra la portadora de alta frecuencia, de RF, radiofrecuencia, y la voz. Ya hemos platicado en su momento de las frecuencias de la voz. Esta señal de RF sale modulada o en amplitud o en frecuencia y es transmitida a través del aire. Ese es el principio básico de la radiodifusión, ¿no? Básicamente. ¿Cómo utilizo o cómo convierto la voz, que es una señal mecánica, a una señal eléctrica para que pueda ser enviada? Pues ya lo hemos platicado. El muestreo a través del micrófono, después se utiliza la técnica del muestreo, la codificación, etcétera. En su momento vamos a hablar sobre los tipos de modulación digital, porque en este caso, regreso a la lámina, la voz es analógica. Cuando la información es analógica y la monto sobre una portadora que siempre va a ser analógica, esto es un requisito indispensable para que pueda viajar a través del aire, que la portadora sea analógica, porque no se va a poder transportar una señal digital, se va a atenuar inmediatamente. La analógica tiene mayor alcance. Entonces, aquí la que cambia es la información. Si es digital, la monto sobre la portadora y va a ser modulación digital. Si la señal es analógica de mi información, como la voz, así cruda como está, la monto sobre la portadora, va a ser una modulación analógica. Son dos tipos de modulación, dependiendo del sistema que se emplee. En su momento vamos a ver los diferentes tipos de modulación. Ya vimos AM y FM. Aquí tenemos los medios de transmisión se clasifican en dos, transmisiones guiados y transmisiones no guiados. Dentro de las transmisiones guiados ya vieron algunos de ustedes, por ejemplo, el par trenzado y sus categorías, el cable coaxial. Este cable coaxial es muy útil para los sistemas de telecomunicaciones de telefonía celular. Y la fibra óptica también es muy útil. Incluso ustedes en su casa, muchos de ustedes, pues llega fibra óptica a su casa, ya lo conocen, viaja luz en las fibras ópticas, en el cable coaxial viajan señales de RF y en el par trenzado también señales de datos. Pero siempre hay un camino específico. En cambio, son sus características: conductor, velocidad máxima, distancias, inmunidad frente a las interferencias electromagnéticas. Aquí tocamos un tema interesante. Tengo una señal que va a ser transportada, pero alrededor, o sea, en el medio, existe interferencias provocadas por el ruido ambiental, por la transmisión de alta tensión en las torres que vemos, en las cadenas de distribución de la red eléctrica, en las radiodifusoras, en los enlaces de microondas que existen en las calles, en las antenas de la misma telefonía celular de otros operadores. Entonces, el medio está lleno de ruido, o sea, está lleno de ruido. Ahora, nuestro medio es vulnerable al ruido. Hay unos más vulnerables, otros menos, otros nada vulnerables. Entonces, si se dan cuenta, esa es la importancia para nuestro caso, que es el medio, es el aire, y la portadora viaja en el aire, pues es una de las más vulnerables. Entonces, aquí entran conceptos como señal al ruido, una relación interesante que posteriormente lo vamos a tratar. Y diferentes topologías. Aquí tenemos un ejemplo de cable coaxial. Básicamente, el cable coaxial para la telefonía celular se encarga para conectar las antenas que tenemos en las torres de transmisión, para conectar la parte indoor. Entonces tenemos una parte outdoor y una parte indoor, que es básicamente la conexión de cable coaxial. En su momento, si la frecuencia es muy alta, ya no se ocupa el cable coaxial, sino se emplearían guías de onda, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia. Pero básicamente esas son sus características.
los medios de transmisión no guiados. Esa es otra de las clasificaciones de los medios de transmisión, dentro de los cuales pues ya entramos a terreno de lo inalámbrico. Uno de ellos es el enlaces de microondas punto a punto. Básicamente estos enlaces se encargan de comunicar una estación local con una estación remota, cualquier tipo. Puede ser una radio base con una central, puede ser una radio base con otra radio base, puede ser un edificio con otro edificio, pero siempre son dos platos parabólicos que se tiene que ver en línea de vista. No debe de haber ningún obstáculo entre este medio. Es por ello que antes de instalarse este tipo de sistemas, pues se tiene que hacer un estudio de espacio libre, básicamente. Y aquí tenemos una estructura, tenemos las antenas parabólicas, tenemos el cable coaxial, como ustedes lo pueden ver aquí, en este edificio, y viaja y interconecta a los equipos internos con los sistemas externos, que es ya la microonda, ¿sí? En el lado remoto, pues, ocurre lo mismo, es básicamente un espejo. Por acá insertamos la señal que queremos transportar, lo transporta y lo baja. Estos enlaces de microondas, ¿cómo lo transportan? Pues transportan señales y son enlaces PDH, plesiócronos, señales plesiócronas se le llama. Estamos hablando de tramas E1. Ya ustedes ya les platiqué de lo que es una señal E1. Son 32 canales de voz. Entonces ese es el formato de las señales PCM y o E1. O bien su multiplexaje E2, perdón, E1, E2, E3 y E4. Entonces, esto equivale a subir la velocidad. Pero básicamente ese es el formato que ocupan cuando son enlaces de microondas PDH. Hay enlaces de microondas Ethernet o hay enlaces de microondas SDH. El SDH ya se requiere la sincronía y son a niveles de STM, paquetes STM se le llaman, ya no son PCM, pero que básicamente un STM se constituye por 63 E1. Entonces ya son señales de alta capacidad, pero existen entonces enlaces de microondas de alta capacidad, etcétera. Otro tipo de sistema de transmisión no guiado es el que tenemos aquí, el de punto multipunto. El anterior era un punto a punto. Son en las que tengo una parabólica y enfrente tengo otra parabólica y se tiene que enlazar punto a punto. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de punto multipunto, como servicios como los de Nextel, donde les entregan una antena así como hexágono para servicios de telefonía, y en un punto intermedio pues les da cobertura a varios usuarios. Ese sería un sistema. Uno muy casero ejemplo sería el Wi-Fi que tenemos en la casa, el mismo estilo, el Wi-Fi que le da servicios a la laptop, a la computadora, inalámbrica, a los teléfonos de la familia, etcétera. Ahí tenemos un punto multipunto. Aquí tenemos básicamente servicios de satélites, como pueden verlo, enlaces de microondas y todo. Si ustedes son muy observadores cuando se desplacen por la calle, verán que estamos rodeados de electromagnetismo. Hay antenas de radio de celular, hay antenas de microondas, hay antenas de satélite. Nunca vemos las señales electromagnéticas, pero si tuviéramos esa capacidad, veríamos todo el medio de ese tipo de señales. Actualmente ahorita estaría pasando por aquí un enlace que posiblemente mi vecino, que se enlaza con la radio base que está aquí, ¿no? Entonces, justo ahora podría yo captar esa señal. Si yo contara con los elementos necesarios, en este momento la puedo bajar, tendría que desencriptarla, tendría que decodificarla o bien demodularla. Entonces, y yo escucharía, interviniera esta comunicación. Claro que es ilegal, pero si tuviera los elementos necesarios, cualquiera lo pudiera hacer, pero necesita el conocimiento que ahorita están adquiriendo ustedes. Enlaces de microondas, ya lo vimos, se requiere un enlace de punto a punto. Aquí ya no tenemos antenas parabólicas, sino antenas Yagi.
Son tipo de antenas dipolo, donde tenemos unas varillas directoras y atrás una varilla reflectora, que solamente nos sirve para direccionar la señal, solamente de eso. Y pues son muy útiles para 1900 bits por segundo, muy baja capacidad. Los enlaces satelitales, ya los comentamos, están en la órbita geoestacionaria y pues da la apariencia de que estuvieran fijos, realmente giran a la misma velocidad que lo hace la Tierra, ¿sí? Y solamente sobre el eje del ecuador. Si queremos enlazar una comunicación, se requieren antenas enormes, como las que ustedes ven aquí, una estación receptora y una estación emisora. Sube la señal al satélite y lo bajamos. ¿Cuándo se ocupa esto? Si se dan cuenta, pues el planeta tiene una forma esférica. Entonces, una antena, un enlace de microondas punto a punto, pues no llegaría, no se vería en un enlace, dijéramos, muy extenso, que muy raro es porque también en la atmósfera hay atenuación y muy difícil se alcanza, ¿no? Si hablamos de distancias máximas a nivel terrestre, de enlaces punto a punto, pues serían máximo, yo he visto nada más enlaces de 50 kilómetros, ¿no? A una frecuencia de 7 gigahertz. Normalmente para enlazar radiobases con radiobases o radiobases con centrales son enlaces de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, donde las frecuencias están del orden de 14 gigahertz, 23 gigahertz, incluso hasta 38 gigahertz. Toda vez que en la atmósfera existen partículas que provocan la atenuación de la onda electromagnética. Si estuviera en vacío, pues nos llegaría más lejos. Pero aquí tenemos humedad, tenemos partículas en el mismo ozono o la contaminación también provoca que atenúen estas señales. Por eso se ocupan los satélites para poder enlazar y regresar. Y tiene una cobertura amplia, ¿no? Normalmente estos servicios son para televisión, por ejemplo, ¿no? La SEP los utiliza para los servicios de educación a distancia, de telesecundaria, etc. Aquí está, si quieren ver, lo pueden detener este video cuantas veces quieran para que puedan leerlo. También existen otro tipo de sistemas que son no guiados, los infrarrojos, los láser. Este láser también sirven para la comunicación, nada más que tiene también sus características. Ya no es radiofrecuencia, sino básicamente es luz lo que se transmite, ¿no? El rayo láser, desde el infrarrojo al ultravioleta. Bueno, sigamos con los sistemas inalámbricos. Aquí tenemos el ejemplo del láser. El más común y que lo tienen ustedes al alcance de comunicación inalámbrica a través del láser, pues es su control de la televisión. Es a través de un LED, un LED de luz láser, el cual se comunica con la televisión. Ustedes están en su sofá así de frente y le están cambiando. Pues están enviando información a través de un láser. Ese es el ejemplo más claro. Y ahí se emplean igual los mismos conceptos que estamos tratando: modulación, información que se monta en una portadora. Esa portadora es un rayo láser y se comunica con la televisión, ¿sí? Mandan mensajes, le envían comandos. El Bluetooth es otro ejemplo, ¿no? Que muchas veces ustedes han transferido datos de Bluetooth. Básicamente esto para establecer redes PAN de Personal Area Network. Ya ustedes tienen conocimiento de esto. Aquí tenemos algunas características de Bluetooth. La red Wi-Fi, ya la mencionamos. Un módem que es el que tenemos en la casa, que pertenece al proveedor del servicio que contratamos y sirve para enlazar los dispositivos. En su momento vamos a hablar sobre los niveles de frecuencia, los tipos de frecuencia que se ocupan y las categorías. La red de Wi-Fi para comunicar máximo 20 metros, ya lo vimos en los videos anteriores, de distancia. Entonces eso tiene que ver con la relación señal a ruido. Ya no alcanzaría más porque el ruido ya sobrepasa el umbral para poder yo discriminar mi señal del ruido. Por lo tanto, pues se acorta esa distancia. Entre otros parámetros, pues también la potencia y la frecuencia con la que se utiliza. Básicamente son redes caseras dentro de una
casa. 20 metros una casa, pues, de manera promedio, pues es lo que se tiene. Si hay casas enormes, residencias, pues por eso pueden conseguir repetidores. Ahí adentro, repetidores de Wi-Fi, donde tienen ustedes su módem instalado y pues, a cierta distancia, 20 metros, un repetidor para que se puedan enlazar. Obviamente, pues ya la señal llega un poco retardada. Un repetidor no es más que un amplificador señal. Recibe la señal atenuada y la amplifica y la vuelve a enviar. Entonces, en ese proceso, pues ya se tarda un poquito y se vuelve un poco lenta la red. Todo esto atiende con la velocidad de la luz. La señal de la radiofrecuencia y la de la luz prácticamente es la misma en el espacio vacío, que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí intervienen factores como lambda, la longitud de onda y la frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de una señal electromagnética. Básicamente está constituida por una señal magnética. Como es variable, por eso les decía que la portadora debe de ser una señal analógica, que esté variando en el tiempo, porque es la única manera en que al variar en el tiempo, varía la corriente, el flujo magnético y el flujo eléctrico. Entonces, eso es lo que hace que una onda electromagnética, al ser variable en el tiempo, provoca una inducción, una onda eléctrica, que a su vez también es variable. Y esta a su vez provoca una onda magnética. Entonces es un juego de ondas magnéticas y eléctricas que son perpendiculares entre sí, como lo pueden ver aquí. ¿Sí? Entonces esa es una onda electromagnética. Y se desplaza, su mejor desempeño es a través del vacío. El aire provoca atenuación. Sí, y dependiendo del medio, pues mayor atenuación. Una onda electromagnética puede atravesar una pared, un muro de su casa. Ustedes pueden hacer el experimento tan sencillo, o siempre lo hacen, nada más que a lo mejor no se han dado cuenta. Ahorita, por ejemplo, en este cuarto, pues me conecto a través de la red de Wi-Fi y atraviesa esta señal de Wi-Fi, que es una señal electromagnética, el muro que me separa. Entonces, este muro sirve como un medio de transmisión. ¿La atenúa? Sí, lo atenúa. Es decir, la señal que es muy grande, pues, atraviesa y ya se reduce de tamaño. Sufre una pequeña atenuación. El agua es el único material que pues, no sirvió para transferir ondas electromagnéticas. Cuando una onda electromagnética llega a un lago, inmediatamente se atenúa, prácticamente desaparece en los pequeños centímetros que logra desplazarse en el agua, en el mar. Esa es la razón por la que en el mar, los submarinos para comunicarse no usan ondas electromagnéticas, sino usan sonares, el sonido. Entonces el sonido viaja a través de las moléculas del agua. Ese es un medio mejor para la comunicación en el océano. Y pues ya una vez que hemos hablado de los sistemas inalámbricos, llegamos al tema de las frecuencias. Las frecuencias, bueno, pues el único elemento en el universo que puede emitir cualquier tipo de frecuencia son las estrellas. El Sol, por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros es el Sol. Emite cualquier tipo de señal de frecuencia. Y este espectro se llama espectro radioeléctrico o espectro electromagnético. Más bien, corrijo, espectro electromagnético. O sea, estamos hablando de un espectro genérico. Dentro de este espectro electromagnético está un pequeño fragmento, espectro radioeléctrico, de ondas de radio, porque también existen ondas visibles, ¿no? Entonces aquí tenemos, dependiendo de la frecuencia de la señal. Entonces tenemos ondas de radio en el espectro radioeléctrico, microondas. Si se dan cuenta, aquí la longitud de onda es muy extensa, ondas de radio. Y ya cuando se vuelve muy cortita, estamos en el orden de las microondas. Después, entre más cortita la longitud de onda, ya estamos en el terreno del infrarrojo. Ya es prácticamente luz. Ya estamos en la luz visible, lo que ustedes perciben durante el día y que nos ayuda precisamente a tener conciencia de lo que nos rodea, los objetos, los obstáculos,
las personas que nos rodean, los animales, etcétera, nuestra realidad. Y si subimos más la frecuencia, pues entraremos en terreno de la luz ultravioleta y ya entraríamos en el terreno de los rayos X. Una alta frecuencia del orden del 10 a la 10 Hertz, porque las frecuencias se miden en Hertz. ¿Sí? Aquí Hertz. Henry Hertz, un científico. Hasta llegar a los rayos gamma. Sí, ya es pero una frecuencia extremadamente alta, pero parte del espectro electromagnético. ¿Sale? Y pues aquí tenemos las bandas. 10 a la 4, pues estamos en el orden de miles. 10 a la 8 megas, hertz. Estamos hablando de millones de hertz, trillones. Entonces, son frecuencias ya demasiado altas. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, ya hablando de las ondas de radiofrecuencias, que son pues, las que vimos de la baja frecuencia hasta antes de llegar al terreno de las ondas visibles, antes del infrarrojo. Estamos en el terreno de las radiofrecuencias. Es decir, estamos en las ondas bajas de canales de comunicación de radiodifusión, AM, FM, servicios de comunicaciones móviles, satelitales, de banda civil, etcétera. Entonces, ¿cómo se clasifican en ondas de radio? VLF, Very Low Frequency, desde 3 kHz a 30 kHz. Si se dan cuenta, subió un cerito. Ese es Very Low Frequency. Low Frequency, de 30, partimos de 30 aquí, le agregamos un cerito, 300 kHz. Le agregamos otro cerito, serían de 300 kHz, allá son 3 MHz o 3000 kHz. De 3000 kHz, que son las high frequency, 3 MHz, perdón, a 30 MHz. De 30 MHz a 300 MHz, son las very high frequency. Y así sucesivamente, como los pueden ver, de 300 MHz a 3 GHz. ¿Sí? O sea, se agregó un cero. Ya estamos en el terreno de las microondas, de la super high frequency. Son radiofrecuencias. Y aquí tenemos la relación de frecuencia y longitud de onda. Ya vimos la ecuación de la velocidad de la luz. Entonces aquí se relaciona básicamente la frecuencia con la longitud de onda. Entre menor frecuencia, mayor longitud de onda. Entre mayor frecuencia, menor longitud de onda, como pueden verlo aquí. 3 GHz van de 1 metro a 10 centímetros, a 10 centímetros. Por eso, ¿por qué es importante la longitud de onda? Para calcular el tamaño y la dimensión de las antenas de recepción. Entonces, a menor frecuencia se requieren antenas muy grandes, porque normalmente una antena se mide en 1/4 de longitud de onda, en media longitud de onda. Entonces, ¿para qué? Para que puedan ser captadas esas señales, ¿no? Los dipolos que tenemos ocupan 1/4 de longitud de onda, por ejemplo. Pero entonces, un radio AM estamos, de los cuales estamos hablando, 620 kilohertz. Acuérdense de la estación 620, la música que llegó para quedarse. 620 kilohertz, 620 kilohertz. Estamos aquí en este terreno de 620 kilohertz. Estamos aquí en las medium frequency, de 300 a 3 megas. Estamos aquí AM, el servicio de AM. ¿Cuál sería la longitud de onda? 1 kilómetro. 1/4 de longitud de onda serían 250 metros. Y ahora, ¿cómo hacemos para construir una antena de 250 metros? Bueno, pues existen métodos ahí, trucos, ¿verdad? Que a través de bobinas y capacitores se acorta esa señal. Por eso ustedes, si algún día llegan a toparse ya en un museo, porque ya son cuestiones de museo, en una antena de AM, van a ver que es de núcleo de ferrita, porque es una bobina. Esa es la antena. Se ocupa una bobina para cortar el tamaño de la longitud de onda que necesitaría para mi antena. Ahora, no sucede con la telefonía celular. Por ejemplo, para la banda de 800 megahertz, que es la telefonía celular, o 1900 megahertz, ya estamos hablando de 1.9 gigahertz.
Es decir, estamos en este terreno de la ultra high frequency. Ya son longitudes de onda de 1 metro, de 10 centímetros. Si estamos hablando de 10 centímetros, para la banda, por ejemplo, de 3G, estamos hablando de 2.5 gigahertz. Entonces, estamos alrededor de, supongamos 10 centímetros, un cuarto de longitud de onda, estamos hablando de 2.5 centímetros. O sea, ya una antena pues razonable, ¿no? Ya una antena decente. Por eso se ocupa las antenas que tienen ustedes en los teléfonos, entonces ya son más cortitas. ¿Vale? Espectro electromagnético, bueno, ya tenemos aquí la diferencia entre las bandas, ustedes lo ven ahí con calma. Y tenemos aquí ya los servicios. Tenemos AM, que les decía, desde los 540 a 1600 kilohertz. Y aquí dentro de esto pues, tenemos 620, la música que llegó para quedarse, ¿verdad? Radio 620. Muchas cadenas de radiodifusión pues, le ponen el número de la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, estéreo 100. 100 ¿qué? 100 megahertz. Entonces, si vemos ustedes pueden ver el servicio de frecuencia modulada, el broadcast. Tenemos radio FM. Aquí pueden ver que está del orden de los 100 megahertz, arriba de los 100 megahertz. Por eso es 100 megahertz, radio 100 megahertz. ¿Qué otra estación? 92.1, 88.1, que era Universal Estéreo y que creo que ahora es radio canal 8, me parece, o algo por el estilo. Pero son 88 megahertz. Estamos en la banda de la frecuencia modulada. Todo tiene que ver con las frecuencias. Y ya después tenemos las microondas, como las que usamos en el horno. Nada más que las que usamos en el horno no las ocupamos para comunicarnos, sino para la cocción de los alimentos. ¿Sí se dan cuenta? Y otros servicios, porque aquí nada más vimos los que conocemos, pero dentro de esto, de microondas, pues, tenemos los enlaces satelitales, banda C, banda KU. Banda C estamos alrededor de los 2 gigahertz para las satélites. Entonces ya son telefonía celular, también estamos del orden de los 2 gigahertz. ¿Sí? ¿Por qué no se podrían interferir? Bueno, porque una señal va direccionada hacia el cielo, a los satélites, y el telefonía celular pues, es terrestre, solamente aquí. ¿Por qué no hay humanos, no? Que estén volando, a menos que estén viajando en un avión, pero no se le da cobertura a los aviones. Si ustedes van caminando por las calles, vean las antenas de telefonía celular y todas van direccionadas hacia la Tierra, porque normalmente los móviles están en la tierra, los automóviles, las personas van caminando, o si acaso están en un edificio, pero ahí ya tampoco se les da cobertura. En un edificio, para dar cobertura, pues ya son antenas interiores, ¿sí? Ya es otro tipo de, en el metro, en las estaciones subterráneas, también otro tipo de antenas, porque a pesar de que las antenas que ustedes ven en las torres, en las calles, van dirigidas hacia abajo, no penetran la tierra, se atenúan. Y luego más que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el metro, pues están blindadas, cumplen como una jaula de Faraday, pues no menos penetra la señal que viene de la calle. Por eso no había cobertura en el metro. Ahorita ya es transparente, pero hace unos 10 años no había cobertura en el metro. Se tenía que ingeniar para ver cómo cubríamos dentro de las estaciones del metro. El problema fue en las estaciones del metro. Ahorita ya hay cobertura y hay antenas. Pueden ver en las estaciones, por ejemplo, en Valderas, ahí están unas antenas, incluso dice AT&T, ¿no? Son antenas y la gente se está radiando, ¿no? No lo saben, pero ahí se están radiando. Y además hay cobertura en los túneles. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues en los cables coaxiales se ranuran y sale la señal y sirve para cubrir toda la trayectoria del tren. ¿Sale? Hay técnicas, o sea, no es la única. Las técnicas que yo les digo pues son las que empleó Ericsson en su momento para cubrir ese tipo de señales. Y aquí tenemos las frecuencias, rango de frecuencias y cómo se agrupan. Las UHF. Servicios móviles, bueno, pues aquí tenemos los ejemplos de la telefonía celular. La A, estamos hablando de la banda de los 800, donde tenemos servicios de primera generación, segunda, incluso hasta tercera generación, este tipo de servicios. ¿Sí? Hay 2 bandas, la banda de los 800 en México y la banda de los 1900.
nada más que bueno, pues aquí hay unas, cada país administra su propio espectro. Esto es exclusivo de cada país. Si van a otro país, bueno, pues tendrán otro tipo de frecuencias, pero que normalmente es lo mismo porque los fabricantes pues, ya tienen un estándar de trabajo, las dimensiones, pues ya se estandariza a nivel mundial en qué banda van a trabajar. Ya depende de cada gobierno cómo administra sus frecuencias. Entonces, esa es la diferencia. Las frecuencias ya de terrestres, pues estamos hablando de los gigahertz. Yo les comenté hace un momento de la banda de los gigahertz. Si quieren abundar un poquito así de manera muy didáctica, pueden bajar la tesis que hice cuando me gradué de la carrera de ingeniería, que titulé Enlaces de microondas punto a punto terrestres. Pongan ahí en tesis UNAM mi nombre completo y ahí está la tesis, la pueden bajar. Y ahí explico cuántos tipos de frecuencias hay y hago los parámetros que involucran este tipo de enlaces terrestres. ¿Sí? Y todo con equipo de Ericsson. Ya en su momento yo ya trabajaba en Ericsson y pues daba cursos precisamente de enlaces de microondas. Y ahí viene bien a detalle más características de los enlaces terrestres de punto a punto. ¿Sí? Las tarjetas ya físicas, a nivel de señal, incluso dice análisis de la señal de banda base para los enlaces terrestres de punto a punto de microondas de 7 GHz. Los de 7 GHz son los que tienen mayor alcance, hasta 50 kilómetros. Y es ya realmente demostrable porque en su momento en Telcel se monitoreaban estos enlaces aquí en la Ciudad de México a nivel nacional y había uno que viajaba de un cerro a la ciudad allá en región 7, en Guerrero me parece, en una sierra de Guerrero, habían enlaces de los cerros hacia las centrales, 50 kilómetros aproximadamente y bien la señal, sin problemas. Bueno, sigamos. Ya aquí tenemos los servicios de Wi-Fi del estándar 802.11 de la IEEE. No me acuerdo si es IEEE o nada más es cuestión de verificar, o de la I2T, pues puede ser. Estamos hablando de los 2.4 GHz. Fíjense bien, Wi-Fi 2.4 GHz. Es decir, ustedes están radiando en su casa con microondas. Y ya saben qué pasa cuando ponen, por ejemplo, el pollito al horno de microondas, pues ya saben qué pasa, ¿no? Pues fíjense bien lo que se están radiando. Existen estándares de seguridad, normas de calidad que no permiten tanta potencia porque a final de cuentas, pues aunque digan que no, yo considero que sí afecta, ¿no? Es por ello que ahora enfermedades como el cáncer pues están muy al día, ¿no? Por este tipo de radiación que tenemos, tanto exterior de enlaces de microondas para conectar los sistemas de telecomunicaciones como incluso caseros. El Wi-Fi, pues estamos en el orden de las microondas, como pueden verlo. Aquí tenemos categoría A, B, G de Wi-Fi, ya lo explicó en unos videos anteriores. Los enlaces satelitales, tenemos aquí la estación terrena y le da cobertura, como pueden verlo, a los cajeros ATM. No confundir, cajeros ATM son los Automatic Transfer Machine, algo así. Muy diferente a lo que es Asynchronous Transmission Model. Es un modelo de transmisión asíncrona. Entonces son conceptos muy diferentes, ¿no? Estos son la M es de Machine y de Automatic Transfer Machine, de máquina. Entonces, esos son los servicios que dan satelitales. Y también la red de celular le da servicio, cobertura a los enlaces de ATM de Banamex, por ejemplo. Telcel le daba servicio de conectividad a los cajeros de Banamex para que se conectaran hacia a su banco principal a través de la red celular de GSM, de 3G. Bueno, aquí tenemos enlaces satelitales. ¿No? Ahí se los dejo para que le echen un vistazo para llegar a lo que es los sistemas de transmisión. Esto es interesante. Tenemos 4 tipos de sistemas de transmisión: simplex, half duplex, full duplex y full duplex. El simplex es la televisión gratuita.
lo que hace Televisa, TV Azteca, transmite su señal y quien la reciba, ahí no hay problema. No hay una comunicación de regreso. Se manda, es broadcast, se envía y se acabó. Simplex. Half duplex es transmisión bidireccional, pero solamente cuando yo cuelgue. O sea, solamente, por ejemplo, los servicios de radio patrulla, lo que usan los taxis, ¿no? Su walkie-talkie. ¿Sí? Se transmiten cuando abren el canal, pero el otro tiene que callarse para recibir. Solamente es un solo sentido a la vez. Es half duplex. Y full duplex es ambos, es a la telefonía celular. Ustedes pueden hablar al mismo tiempo que no se van a entender, pero ya podrían hacerlo. Simultáneamente transmiten y reciben. Full duplex. Y full duplex es el sistema que vimos, ¿no? Punto multipunto. Es decir, un punto recibe a la vez varias comunicaciones que lo rodean, ¿no? Ese es el full duplex, el Wi-Fi, por ejemplo. Aquí están los ejemplos. Lo pueden ver sin problema. Los dejo allí. Pueden detener la grabación para que ustedes lo lean. El ruido. Debido a todos estos sistemas de comunicación, pues estamos rodeados de estos ruidos. Este ruido le afecta a las señales electromagnéticas. Por lo tanto, una señal electromagnética, por lo regular, pues requiere estar por arriba del ruido para poder procesarla, ¿no? Los sistemas TDM, pues, las señales tenían que estar arriba de 20 dB arriba del ruido, para GSM con 8 o 9 dB arriba del ruido, y para los sistemas de CDMA pues, incluso puede estar por abajo del ruido. Y se puede obtener la información. Se puede extraer la información. En su momento vamos a ver lo que es 3G, CDMA, para que ustedes vean cómo se puede sacar. Hay una práctica en la siguiente unidad para que hagan y obtengan ustedes la relación señal al ruido. El ruido es la interferencia hecha por el hombre o bien por la naturaleza. Incluso en una tormenta eléctrica, los truenos pues, generan ruido para las señales, para las comunicaciones. O bien las interferencias hechas por la misma persona, los automóviles, los equipos electrodomésticos, otros sistemas de comunicación, todos generan ruido. Todo eso es un piso de ruido, se le llama. Entonces, nuestra señal debe estar por arriba del ruido. Y se mide esa diferencia en decibelios, en dBs. ¿Sí? Es una relación logarítmica. El logaritmo base 10. Entonces, posteriormente se explicará. Disturbios atmosféricos, etc. Elección de bandas. Pues aquí básicamente depende más bien del fabricante en qué banda opera su sistema. Y aquí les decía, la señal debe estar por arriba del ruido. Una relación señal a ruido. Si es positiva, pues mi señal está por arriba del ruido esta relación. Si estamos hablando de 3 dBs de relación señal a ruido, quiere decir que mi señal está 3 dBs arriba del ruido. ¿Qué quiere decir esto? El doble de potencia. Cuando hablamos de watts, que es la unidad de medida de potencia, si está al doble de la potencia, es decir, está 2 watts arriba, o sea, si el ruido es 1 watt y mi señal está a 2 watts, está al doble. Entonces quiere decir que está 3 dBs. Si es 4 veces, serían 6 dBs. Cada vez que se duplica mi potencia, son 3 dBs de diferencia. Entonces, eso es lo que quiere decir. Cuando esté por abajo mi señal, son menos 3 dBs, menos 6 dBs, menos 9 dBs, dependiendo del nivel de potencia. Se va a la mitad, menos 3 dBs. La mitad de la mitad, menos 6 dBs. La mitad de la mitad de la mitad, menos 9 dBs. Entonces, eso es básicamente la relación. Línea de vista de los enlaces de microondas. Bueno, ya lo vimos. Reflexión. Son fenómenos que se presentan y que también condicionan a nuestros sistemas de comunicación. La reflexión, que básicamente es el rebote de mi señal. Emito mi señal y rebotan los obstáculos, pero eso crea interferencia también a mi propia señal que va directa. Mi señal que envío choca y choca con mi señal original, entonces también provoca interferencia, ¿no? Eso se llama reflexión. Difracción, bueno, pues eso es por la forma misma de los obstáculos, provoca que mi señal pueda tomar
incluso direcciones impredecibles, ¿no? La refracción es cuando cambian de medio, ¿no? Es decir, la atmósfera está dividida en troposfera, estratosfera, ionosfera. Y al cambiar estos niveles, porque la densidad, hay variables como por ejemplo la permitividad y la permeabilidad, pues varían, ¿sí? Y esto es lo que condiciona la velocidad. Si ustedes pueden investigar acerca de la velocidad de la luz, vean que está en función de la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío, la mu 0 y la mu epsilon 0. Entonces, de ahí se determina la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, cada medio tiene una permitividad y una permeabilidad diferente, y lo que condiciona la velocidad. Por lo tanto, cuando cambian de un medio con diferentes características, pues lo que hace es atenuarse. O sea, como da un fenómeno de reflexión. Lo que ustedes ven en la imagen cuando meten una mano al agua y ven como que su mano estuviera quebrada, porque la luz llega en diferente tiempo, ¿no? Eso es el fenómeno de refracción. Sistemas radiantes, aquí tenemos los tipos de antenas. Aquí tenemos en la parte del medio una antena celular que es cuadrada. Se puede manejar, se puede inclinar, se puede elevar. Antenas parabólicas. Aquí tenemos una antena Yagi de las que usaban las televisiones en su momento, una de conejo para interiores, etc. ¿Cuál es el objeto? Pues recibir o transmitir las señales. O sea, básicamente su longitud y sus características están en función de la longitud de onda. Y aquí está, por ejemplo, una antena monopolo, que es esta varilla, pues puede radiar nuestra señal para todas direcciones como una dona. Pero ya una antena directiva como una parabólica, una Yagi, puede direccionarla, o como una de celular que tiene un reflector atrás y ya puede direccionar la señal, lo que da una apariencia de que la señal tiene más alcance. Lo único que se está haciendo es que en lugar de radiar para todos lados, pues se concentra, dando una directividad y mayor alcance, lo que equivale a una ganancia, pero no es que le dé potencia o energía a la antena porque es un elemento pasivo, sino más bien su dirección provoca que la señal tenga más alcance. Este es el ejemplo clásico. Tengo la antena y tengo un reflector. Ese es el reflector. ¿Sí? Parámetros de la antena, direccionabilidad, etcétera. Ganancia de la antena realmente no tiene ganancia, sino más bien es el grado de directividad. Entonces aquí es lo que se refiere. No existe ganancia de una antena. Aquí están las antenas de telefonía móvil, como pueden verlo. Aquí tenemos una torre, las antenas parabólicas, las antenas que están así de manera vertical son las de los sectores. Cada antena va a estar sectorizada, cada sitio celular va a estar sectorizada. ¿Sí? Dejo un poquito de tiempo para que ustedes puedan detener la grabación y leer, si quieren, la historia de las comunicaciones. Bueno, pues data desde Marconi, ¿no? Guillermo Marconi, cuando empezó a transmitir señales a través de radiofrecuencia. Aquí está ya hasta que llegara a nuestro tiempo la telefonía celular, básicamente, y pues se llama celular porque pues parecen celdas de abejas, si se dan cuenta. En su momento la primera generación pues era una torre nada más, que estaba muy alejada de los usuarios. Los usuarios, para que pudieran alcanzar a la torre de transmisión, tenían que transmitir con alta potencia, lo que equivalía a traer teléfonos enormes porque la batería pues tenía que durar mucho tiempo. Pero ya después, con la idea de celular, de crear paneles celulares, entonces se acorta, pero ahí ya sí requiere inversión de los operadores, instalar radiobases, acercarse a los usuarios. Ya los usuarios ya tenemos teléfonos decentes, más pequeñitos, y ya no necesitamos gran potencia, pero se acercaron las radiobases para darnos cobertura. La estructura es la estructura básica de 2G. Aquí PSTN es la Public Switching Telephone Network. Es una red de telefonía de conmutación fija. Permíteme, déjenme prender la luz. Muy bien. Entonces, es lo que les decía. Esa es la red, no es parte de la telefonía celular. La PSTN, por ejemplo, es Telmex. La red celular, pues ya conocen ustedes los operadores.
Por ejemplo, Radio Móvil Dipsa, que es Telcel, Movistar, que es de Telefónica, de España, está Yusacell, está Unifón, está Altan Redes, por ejemplo. AT&T también ya da cobertura y hay otros operadores, ¿no? Nuevos que ya realmente no conozco, pero esos son los operadores. Pero básicamente el 2G es esta, una central de switcheo y de donde se hacen las cross conexiones que vimos en su momento. La persona que lo hacía manual, bueno, usar ya es automático. Esa es la central y siempre van a haber una central de conmutación de circuitos. Hay una estación BSC, Base Station Controller, que se encarga básicamente de controlar las radiobases en un área de cobertura, un local area network. Entre otras funciones, se encarga de administrar los recursos, hacer los switcheos de handoff. Por ejemplo, el handoff es que un usuario que está aquí, por ejemplo, este carrito que ven aquí al lado izquierdo, este carrito está enlazado, por ejemplo, en una llamada, pero como va moviéndose, va a llegar un momento que ahora esta torre le va a dar servicio. Bueno, pues este switcheo se llama handoff. ¿Quién lo controla? La BSC. Es un handoff. Y si están normalmente es cuando están en llamada bien, o bien en una conexión de datos. Cuando no están conectados, no necesitas el handoff. El handoff nada más existe cuando hay servicio. Y pues no siempre se logra, ¿no? Hay veces que ustedes van manejando en la carretera a 100 kilómetros por hora y a 100 kilómetros por hora y entonces se les puede caer la llamada. Ese es el handoff. Y las radiobases o BTS y los teléfonos móviles. Mobile Subscriber, MS, y BTS, Base Station Transceiver. Esas son las BTS para 2G. En primera generación se llamaron RBS, Radio Base Station. Esas son las BTS, las RBS en primera generación. Ya es segunda generación BTS. Se les da cobertura a los servicios. ¿Cómo funciona? Pues ya les dije. Entonces, la idea es de que pues, se acerca el servicio a los usuarios para que puedan enlazar sus comunicaciones. Esa es la filosofía. Ahora, el problema aquí es las portadoras. Ya vimos que para comunicarse en un sistema inalámbrico se requiere como medio el aire, pero como transporte, quien va a llevar nuestra información es una portadora, o sea, una frecuencia de las radiofrecuencias, del espectro radioeléctrico, y que esas frecuencias los administra el gobierno y que los operadores las rentan. Por lo tanto, pues se tiene que optimizar el uso de estas frecuencias. En su primera generación, pues cada usuario se le da una frecuencia. Tienes una frecuencia, el ancho de banda eran de 30 kilohertz, 10 kilohertz, y esa frecuencia, cada 10 kilohertz tenía otra frecuencia, otra portadora, otros 10 kilohertz, otra portadora, y así se iba dividiendo. Cada 10 o 30 kilohertz, dependiendo del servicio, y cada usuario tenía una portadora y la liberaba cuando terminaba su llamada o su conexión, ya para que otro usuario la utilizara. Ahora, esa misma portadora la podíamos reutilizar a una distancia que no se interfiera. O sea, el reuso de frecuencias. Para eso aquí entra el concepto de clusters. Entonces, un clúster, si yo tengo un usuario, soy un operador que doy el servicio de telefonía celular, le contrato con el gobierno un espectro radioeléctrico y en ese espectro pues asigno canales de comunicación. Ya tengo todo mi grupo de canales, pues ese grupo de canales lo ocupo en un clúster, o sea, en toda la red de bases, ahí, ¿no? Un grupo de 7 radiobases. Bueno, ya ahí yo agoto todas mis frecuencias, pero para reutilizarlo, armo otro clúster. Y obviamente ya estoy a una distancia que no puede interferir con la frecuencia de un usuario A, ya tengo un usuario X a una distancia ocupando la misma frecuencia, pero ya gracias a esa distancia ya no hay interferencia. Por eso se llaman clusters, para reutilizar frecuencias. Entonces hay grupos de 7 celdas, clústeres de 7, o un grupo de clústeres de 4, ¿no? Y aquí los tenemos, por ejemplo. Incluso están separados por colores. Tenemos un clúster de 3 celdas, ¿no? A manera de ejemplo, aquí está. Cada hexágono es una celda, ¿no? Eso es una torre, es una antena. Ya después vino la sectorización,
pero bueno, ese sería un grupo. Cada 3, si se dan cuenta, nada más tengo 3 colores y se señalan con el azulito, F1, F2, F3. Entonces aquí tengo, si nada más tengo 3 frecuencias, hago este grupo, se llama un clúster. Este F1 lo voy a reutilizar en esta celda que está acá ya a una distancia X, de tal forma que no se interfiera con la celda que tenemos de este lado. Y así, si se dan cuenta, están separados los colores F2, que son todas las rositas, pues están separadas, las azules también están en F1 y en F3, perdón, en F2 son todas las colores beige y F3 pues son las rosas. Ahora, y aquí, por ejemplo, un clúster de 7 celdas, bueno, tengo 7 frecuencias y estas frecuencias aquí se me agotarían en un clúster. Ahora, en otro clúster ocuparía, la reutilizo. Entonces, ahí ya tengo un tema de clústeres, ¿sale? Para reutilizar frecuencias y aquí se explica. La pueden detener y ustedes lo pueden revisar. Y aquí tenemos técnicas precisamente de direccionamiento para evitar la interferencia, básicamente, ¿no? Lo pueden ver con calma, no hay problema. Sí. Pueden utilizarla. Y aquí tenemos ya la nomenclatura genérica de la red celular, ya un poquito más detallada, y su funcionamiento. Entonces hablamos que, por ejemplo, una central telefónica, por decir algo, el operador de Telcel dividía a la República Mexicana en regiones. Cada región, del 1 al 9 regiones, por ejemplo, la Ciudad de México estaba dentro de la región 9. En la Ciudad de México, había alrededor de 12 centrales, o sea, 12 MSCs. Por ejemplo, estaba la de Xochimilco, la de Nextengo, que está acá por Azcapotzalco, la de por Ferrería, la de Tecamachalco, que está allá en las lomas de Chapultepec, la de Nesa, Cuautitlán, por ejemplo, la de Catepec, eh, y así la de Malinche, que está en el centro de la ciudad, etcétera. Urraza, Carrasco. Habían alrededor de 12 centrales. Bueno, y ya después en esta central viene el segundo nivel, las BCCs. Cada central tenía 2 o 3, dependiendo de la densidad de usuarios, de tráfico que había en esas zonas, pues se conectaban más BCCs. Entonces, una central, como si la ven por jerarquía, pues el nodo principal es donde se hacen los switcheos, donde hacen la llamada que entra, se cierra el circuito para la llamada saliente para el otro usuario. Es la conmutación de circuitos. Se cierra el circuito para que se establezca la comunicación. Son los cables que unía al operador manualmente. Ahí es donde lo que hace la central de manera genérica, además de otras tareas que ya en su momento platicaremos con respecto a la autenticación y el cifrado. La BCC es el que controla las radiobases, busca a los usuarios, tiene la información de los usuarios, dónde andan, lo busca cuando hay una llamada entrante, pues solicita una zona, un área de cobertura, pues más o menos sabe dónde anda el usuario para poder localizarlo. Entonces, es la administración de los usuarios. Entonces, en cada BCC pueden colgarse varias radiobases. Todas llegan, si se dan como ven aquí, llegan a esta BCC. Esta central, bueno, puede tener otra BCC y esta misma otra BCC puede tener más radiobases, dependiendo, ¿no? En general, por decir algo, en Telcel tenía alrededor de 3,500 BTS a nivel nacional. BTS de sistema celular de GSM, alrededor de 3,500 a 4,000 sitios en toda la República. Entonces, cada central pues, tenía alrededor de 100, ¿no? Por ejemplo, en región 1, que era Tijuana, lo que era Baja California, pues allá tenía una central que era Baja California, Mexicali, etcétera. Y ahí se colgaban otras BCC y otras radiobases. Entonces, esa es la estructura, la arquitectura genérica del servicio de GSE. Y las BTS pues ya les dan cobertura en solamente un área, alrededor de 1 kilómetro, ¿no? Si alguien se pregunta qué cobertura tiene una radiobase, alrededor de 1 kilómetro, pero ¿de qué depende? No tanto de la potencia de radiación, más bien depende de la densidad de tráfico. No es lo mismo cubrir una zona como un rancho, por ejemplo, zonas distantes, o sea, donde pues
un dueño, una persona es dueño de varias hectáreas y solamente se le daría servicio, señor, a una unidad habitacional o edificios como ahí en Azcapotzalco, ¿no? Donde hay muchas familias, cuántos teléfonos no hay ahí conectados. Entonces es una zona muy densa en tráfico, por lo tanto ahí se requieren más radiobases o bien colocadas a una distancia menor, ¿sale? Entonces depende más bien de la densidad de tráfico. Ahora no es lo mismo cubrir una zona residencial así despejada como las lomas de Chapultepec, que son residencias, a cubrir el Estadio Azteca cuando hay eventos deportivos, ¿no? Cuando se concentran ahí 120,000 personas. Entonces ahí se despliega una especie de unidades móviles para dar cobertura en el evento de servicio celular a los que van a asistir al evento ahí en el Estadio Azteca. Son ya casos especiales. Pero básicamente la misma estructura, ¿eh? Aunque sea móvil la radiobase, se tiene que conectar a una VSC porque los dispositivos ya están así predefinidos y ocurre lo mismo funcionamiento. El handover ya lo expliqué, es la conmutación entre una radiobase a otra radiobase cuando el usuario está en servicio y se está desplazando. Va a haber una práctica en su momento de que ustedes van a hacer de handover o handoff. En primera celular y en CDMA se le llamaba handoff o handover, que básicamente es lo mismo. Ahora, existen diferentes tipos de handover. Está intracell, intercell, entre BCC, porque podría ser que un usuario no solo cambie de una radiobase a otra, a una BTS a otra, de la misma BCC. ¿Qué tal si cambia de una BTS que le pertenece a una BCC a otra BTS que pertenece a una BCC diferente? Incluso, entonces ahí sería una inter BCC, o bien que cambie de una BTS, pero que esta BTS le pertenece a una BCC de otra central. Por ejemplo, cuando ustedes viajan hacia el metro, bueno, pues vienen que les gusta de Zaragoza, pues están conectados a la central de NESA, pero qué tal si ya después vienen y entran están en la llamada y ya se conectan a Malinche acá en el centro, ahí por la delegación Venustiano Carranza. Entonces ya son centrales, serían handover entre centrales, pero existen los handover, ¿no? Entonces depende de la movilidad del usuario y la disponibilidad de la cobertura. Y ese se llama traspaso. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Pues hay que ver los niveles de señal que se reciben. Normalmente su teléfono recibe diferentes señales de las radiobases. Conforme se van alejando, pues la señal se vuelve más intensa o se atenúa conforme se alejan. Entonces depende del nivel de señal que están recibiendo su móvil, el móvil automáticamente se switchea y lo controla la BCC. O sea, hay una comunicación de la BCC con una BTS, le dice, ¿sabes qué? Se está acercando a ti y ahora tú toma la señal, pues por la otro lo tiene que liberar y el otro, y para que lo tome, ya empieza a mandar sus paquetes hacia esa señal. Ok, tecnología digital. Y aquí era lo que les decía, cuando la portadora es analógica, necesariamente la información es digital, bueno, en lugar, y se modula la amplitud, se llama ASK, ya no se llama AM, amplitud modulada. Es la misma filosofía, pero como es una señal digital, mi información se llama ASK. Si es frecuencia, FSK, de frequency. A de amplitud. Shift keying, ¿no? O sea, de switcheo. Y phase shift keying, que es de fase. Aquí está ejemplificado. Cuando tienen una fase, mi señal, cuando cambia de 1 a 0, aquí cambió de fase. Bien, fíjense bien, aquí es muy drástico, de 180 grados. Iba hacia arriba y como cambió a 0, regresa, ¿no? O sea, ese cambio de fase implica un cambio de nivel de 1 a 0. Si ustedes dirán, bueno, si es 1 a 1, pues ya entonces vemos cuánto tiempo duró el 1 y cuánto tiempo de ahí viene el problema de la sincronía, si se dan cuenta. Ahora, tecnologías de acceso. ¿Cómo accesa los usuarios a la radiobase? Existen varias técnicas, FDMA, TDMA, CDMA. Vamos a ver cada una de ellas. FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia. Tengo mi espectro electromagnético, lo divido en varios canalitos y a cada usuario le asigno una frecuencia. FDMA, sencillo. TDMA, tengo el espectro radioeléctrico, divido varios canales, pero este canal
se lo asigno no solamente a un usuario, sino este canal se lo asigno a 3 usuarios. O sea, lo optimizo 3 veces. ¿Sí? O sea, esa señal de esa frecuencia ahora lo ocupan 3 usuarios en tiempos diferentes, por eso se llama TDMA, acceso múltiple por división de frecuencia. Bueno, todavía estamos en frecuencia. Acceso múltiple por división de tiempo. Es decir, cada usuario ocupa la misma frecuencia, pero en diferente tiempo. Mientras uno lo ocupa, los otros están en espera. Pero es tan rápido que en una llamada de voz es imperceptible esa interrupción. Pero se van dividiendo, se comparten una sola portadora. Y pues obviamente la optimizo. Y aquí está, por ejemplo, una frecuencia, un usuario lo toma en un tiempo determinado y lo libera para otro usuario hasta que le toque su turno, ya puede enviar, empezar a transmitir información. Como normalmente es digital, no hay tanto problema. Si fuera analógica, se oirían las interrupciones, pero como la señal ya se digitaliza, ya ustedes vieron las formas de digitalizar la información, bueno, pues ya no hay problema. Aquí está ahí por CDMA. Bueno, CDMA lo explicaré en su momento en el otro video. Y pues aquí se ocupan códigos de Walsh. Y pues aquí la diferencia y enormemente sería que todos los usuarios, tengo mi espectro radioeléctrico que contrato hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un usuario ocupa todo el espectro. Aquí ya no divido de canalitos, me olvido de los canales, me olvido del tiempo, sino que todo el espectro, un usuario lo ocupa. Spread spectrum, espectro esparcido, ¿sí? Y tiene muchas ventajas. Después, en su momento, lo platicamos, ¿no? Pero se requieren códigos de Walsh. Y aquí ya tenemos primera generación, según los equipos, su tamaño. Si ven ustedes la batería, 2G, ya se redujeron en 2G los tamaños de los celulares. Y obviamente no solo el tamaño y la optimización de frecuencia, sino también, como siendo digital, bueno, pues ya se implementó el servicio de datos, ¿no? Con GSM, en 2G ya empezamos datos, GPRS, 2.5G, ya es GPRS, servicio de datos, desde el orden de los 4 kilobits por segundo hasta alrededor de 400 kilobits segundos. Normalmente en México GPRS se utilizó a 170 por ahí kilobits por segundo, pero ya esa velocidad era enorme, ¿no? Ya cuando alguien tenía ese servicio, pues ya era un lujo. Ahora ya ese servicio, si lo ocupamos, es pero lentísimo, ¿no? Y lo siguen usando cuando ustedes tienen cobertura de 4G y, por ejemplo, se les acaba su saldo, pues para que el operador no los deje sin servicio, pues los baja a 2G. O sea, pueden seguir usando GPRS cuando ya no tienen saldo, ¿no? Eso es en teoría. Realmente hay veces que yo creo que ya lo han de haber quitado, depende también de la disponibilidad. Aquí está los diferentes tipos de servicio. CDMA también estuvo en 2G, no es exclusivo CDMA de 3G, sino es de 2G. De hecho, cuando estaba GSM también entró CDMA One de Qualcomm, una empresa de Norteamérica, me parece que de Canadá, Qualcomm, que instaló aquí un sistema para UNEFON, Usacell, ocupó CDMA One, era servicios de 2G, ¿no? Ya ocupaba división de código, que lo vamos a ver en su momento. 2.5, servicios de 2G, aquí tenemos los High Speed Circuit Switched, GPRS. Edge, ¿no? Que ya la frontera casi con 3G, pero básicamente ya son redes de datos. En redes de voz no ha habido mejora porque pues no es necesario, ¿no? Pues el servicio sigue funcionando bien, sin problema. Aquí el handicap de todos los servicios de alta telefonía son los datos, ¿no? Fíjense bien, 473 kilobits por segundo, 2.5G, ¿sí? Tercera generación, pues ya básicamente ya la transmisión de internet, ya la conexión con internet en 3G. Aquí están vayamos ahora, están las características. Bueno, el roaming ahorita ya es una palabra prácticamente quedó en la historia, ya no existe el roaming, ya no, antes se pagaba una tarifa mayor cuando cambiaban de un estado a otro o de un país a otro. Muy bien, ¿cómo se hace el trabajo en campo? Aquí tenemos un mapa topográfico donde se van a instalar antenas
enlaces de microondas punto a punto, la distancia, si no hay obstáculos, se revisa. Aquí tenemos, por ejemplo, las coordenadas, la longitud. Después vamos a ver un ejercicio de ubicación en coordenadas. Aquí tenemos ya la localización donde va a ser ubicada la antena, las características, la longitud, la latitud, la longitud, la azimut de las antenas, ¿no? ¿Cuántos grados van a ir inclinadas? ¿A qué grados van a ir rotadas? ¿Cuál va a ser la potencia que van a manejar? Y el modelo de la antena. Sí. Son ya cuestiones de ingeniería. Ese es el plano donde va a ir ubicado el shelf, donde están las radiobases. Muchos de ustedes tendrán o ustedes mismos tendrán rentando espacios a los operadores, ¿verdad? Para que instalen ahí su shelter y pues les pagan una renta. O conocerán vecinos que en su casa, en la terraza, pues ya tienen torres de antenas, ¿no? Entonces, normalmente ahí pues es a la suerte porque se hace la planificación en donde tiene que ir ubicada de acuerdo al tamaño, la dimensión del sitio y pues al que le tocó, ahí se le solicita ya sea que adquieran el inmueble o paguen renta, ¿no? El operador. Una vez que se ubica el sitio, pues se instala el equipo, la estructura, las torres, las autosoportadas. Ahorita vamos a ver, aquí están los cables coaxiales, aquí tenemos el shelter y los cables coaxiales que unen los equipos interiores, los indoor units con los outdoor units. Aquí están los tipos de torres, mástil, arriostrado, básicamente varios tensores, alambres, si se dan cuenta, es una torre. Y pues la gente que instala estas antenas parabólicas tiene que ir ahí, obviamente con cinturones de seguridad, pero tiene que ir a colocar estas torres, ¿no? Darle mantenimiento. Si se quema una tarjeta, allá arriba pues hay tarjetas también de radiofrecuencia. Hasta arriba, bueno, vemos unas antenas para rayos. O también pueden ser las antenas de los sectores, ¿no? Aquí ya tenemos un monoposte, ya no tenemos las tensores para agarrarlos, ellos ya mismos se autosoportan. Y tenemos aquí las antenas que les decía por sectores. Aquí se ve que esta antena pues tiene tantos servicios de 1G, 2G, incluso puede ser que de 3G. Tenemos antenas parabólicas, ya vimos que las parabólicas son para conectar enlaces punto a punto y las cuadradas que vemos aquí son para dar cobertura de celular. Tenemos los shelter, aquí vienen el tendido de los cables coaxiales o guías de onda para los interiores. Aquí hay otros tipos de torres ya dentro de instalaciones, perdón, sobre los edificios que se rentan. Entonces aquí ya se dan cuenta, son mástil, son pedestales. Aquí están las RAW, son las radiofrecuencias, viene la banda base coaxial y aquí ya salen las RF. Eso por eso se llama unidades de radiofrecuencia. Necesariamente van allá arriba, ¿por qué no van acá abajo? Y se transmiten. Si estas se pueden colocar en el interior, pero ya como son radiofrecuencia, ya necesitamos guía de onda, que son como tubos cuadrados y por ahí viaja la RF. Y se calientan enormemente, ¿no? Entonces, y además hay pérdidas. Mejor mandamos banda base, que es ya la información modulada, y ya nada más la subimos a la información de banda base, que es ya digitalizada, y aquí en la RF es el modulador, ahí se monta con la portadora para transmitirse a la antena. ¿Sí? Aquí están los diferentes tipos de antena, tipos de estructura, torre autosoportada, ya lo ven ahí, son 3 bases. Aquí en el suelo, bueno, también se tiene que hacer una regla, aparte de eso, para sujetar a las torres, pues un arreglo de tierras, porque aquí ustedes pueden ver aquí un pararrayos para proteger los sistemas de las descargas eléctricas atmosféricas. Entonces el rayo absorbe y lo mandamos a tierra. Entonces se tiene que preparar esa tierra, es una preparación muy específica, no nada más enterrar el tubo de tierra y ya, sino se tiene que preparar, tiene que trabajarse este tipo de sistemas. Los travesaños donde va internamente la escalera para que los de operación y mantenimiento puedan subir a hacer alguna actividad ahí arriba. ¿Vale?
Aquí es otro tipo de antenas. Otro tipo de antenas. Y ya es la misma antena, pero aquí tenemos un sector. Son 3 sectores. Un sector A, sector B, sector C. Entonces aquí tenemos 3 sectores que van dirigidas pues, ya nada más a un solo lugar, ¿no? Sectorizado. Y aquí están las unidades internas, ¿no? Normalmente son exteriores estas. Pueden ver aquí la tapa. Aquí abajo tenemos, aquí están las baterías. Esto es por cuestiones de que si se va la energía eléctrica, pues no se quede sin servicio, sino que esas baterías puedan aguantar hasta 8 horas mientras llega la luz o la energía eléctrica. Acá tenemos los enlaces de radio. Aquí básicamente son las unidades de radiofrecuencia para el servicio celular. Hay unidades de radiofrecuencia que van acá para los enlaces de microondas, que es acá abajo, ¿sí? Son ventiladores para que puedan, para el sistema de enfriado. O shelter más grandes, aquí está el shelter. Aquí vienen las antenas, las guías de onda, y aquí es una vista interna, ¿no? Aquí tenemos ya los bastidores, aquí van entrando las guías de onda o bien los coaxiales, la barra de tierras, que también van se aterrizan para protección, como pueden ver ustedes. Aquí tenemos, esto es un bastidor de un banco de baterías, y aquí ya son más grandes las baterías, deben de durar más, toda vez que aquí pues tenemos más equipo y pues tiene que durar por lo menos, les digo, 8 horas, por lo menos. Entonces depende de la carga que se tenga, pues serían el número de bancos o o la capacidad de cada banco. Aquí adentro pues está una temperatura alrededor de 20 grados, o sea, debe de estar, el clima debe de trabajar a esa más o menos a ese nivel, porque si no, los equipos se calientan, las tarjetas se empiezan a calentar y empiezan a funcionar, a fallar. Entonces hay problemas y siempre había problemas con temperatura. De tal suerte que había momentos en que los de campo consiguieron un ventilador para enfriar y que diera servicio. Y aquí es como, aquí hay algunas técnicas que ustedes pueden ver. Aquí tenemos otro tipo de radio base, energía o un sistema de energía. Muy bien, les agradezco su atención y espero que les sirva esta información. Y pues hagan la actividad y posteriormente seguimos platicando de 3G, 4G y 5G. Saludos.